Luego se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 6 queda a disposición de los señores parlamentarios y la secretaria abogada, en este caso secretario abogado en esta oportunidad, dará lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Para esta sesión se han recibido los siguientes documentos. Tenemos en primer lugar un reemplazo para esta sesión. El diputado Stefan Schubert reemplaza al diputado Benjamín Moreno. También tenemos un correo electrónico de la agrupación social y cultural Changos de la comuna de Caldera, mediante el cual manifiestan su preocupación por la protección y resguardo del patrimonio cultural y ancestral del pueblo chango, especialmente en sectores de alto valor histórico y arqueológico como el sitio Petroglifos de las Lisas, donde existen aproximadamente 150 grabados vinculados a la identidad costera y marina del territorio. Solicitan audiencia para exponer su experiencia, entregar antecedentes y abrir un espacio de diálogo sobre la defensa del patrimonio cultural, la protección de sitios ancestrales y el trabajo comunitario desarrollado en la región de Atacama. En segundo lugar, hay una carta de las asociaciones gremiales del circo contemporáneo, mediante la cual solicitan audiencia para participar en la discusión del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para reconocer y promover el circo tradicional chileno correspondiente al boletín 17.818-2, con el objeto de aportar una visión técnica y gremial sobre el desarrollo y protección de las artes circenses. Finalmente, del señor ministro de Hacienda, habiendo sido invitado para esta sesión, se excusa por no poder asistir por razones de agenda impostergables. No obstante, manifiesta su disposición para participar en una fecha posterior para abordar las materias citadas. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, secretario, por la cuenta. ¿Hay alguna observación de los presentes sobre la cuenta? ¿Ninguna? Diputado Churra. Muy buenas tardes, presidenta, secretario, colegas, ministro, muchas gracias por asistir. Quería solamente hacer poner un acento en una solicitud que ha hecho organizaciones del mundo del circo contemporáneo para asistir. Me parecería importante que, tal como vamos a recibir a organizaciones del mundo del circo tradicional, cosa que me parece muy bien, podamos también a recibir organizaciones de otros modos, estilos, géneros, subgéneros del circo, para poder escuchar y tener una visión lo más amplia posible en la materia que estamos legislando. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Churra. Aquí el secretario está incluyendo la solicitud, así que sí, me parece bien invitar a los artistas representantes del circo contemporáneo a raíz de la discusión del circo que hemos tenido estas semanas. Y sobre los changos. Eso. Y sobre la solicitud del pueblo chango, de la invitación, o sea, de la solicitud de los changos que nos escribieron, le vamos a pedir que nos envíen alternativas para poder asistir a la comisión si fuera necesario. ¿Alguna otra observación sobre la cuenta? Ya. Vamos a partir con la orden del día. Esta sesión tiene por objeto recibir al ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el señor Francisco Undurraga Sitúa, para que, entre otras materias de interés de la comisión, se refiera, y aquí hay un listado de cosas como el funcionamiento del ministerio durante el gobierno anterior, en particular a la administración y destino de sus recursos, luego a las razones que explicarían la situación presupuestaria actual y los ajustes adoptados, al aumento exponencial de su presupuesto en dicho periodo, detallando la forma en que se utilizaron esos recursos y su función, y por último, si con cargo de ellos se apoyó a otros ministerios y servicios públicos en relación a ciertas transferencias mencionadas, si no recuerdo, por el diputado Urruticoechea. Muy bienvenido, ministro. Si quiere puede comenzar con esta exposición. Le damos la palabra para que luego, después de la exposición, los diputados, suena un poquito fuerte, los diputados puedan tomar palabra y hacerle preguntas. Muy bienvenido, ministro.
Muchas gracias, señora Presidente, por su intermedio. Saludar a todos los miembros de esta honorable Cámara, también a las visitas de esta comisión. Mi exposición se va a basar fundamentalmente en 3 puntos generales y desde luego voy a estar atento, digamos, a todas y cada una de las consultas que ustedes me puedan realizar. Como es sabido, y fue anunciado debidamente tanto por el presidente de la República, por quien habla, nosotros en este instante nos encontramos haciendo una auditoría en relación al ministerio y su estado, por lo cual no tengo las conclusiones finales como para poder informarle al señor diputado Urruti Goicoechea por su intermedio, presidenta, en términos pormenorizados. Esta auditoría está siendo realizada por los auditores del Ministerio, de acuerdo a las instrucciones del Ministerio de Hacienda y de la IPRES, en conjunto con la persona que yo nombré, que es de uso habitual, digamos, que cada uno de los ministros o ministras tiene un auditor de su confianza en el gabinete. Quiero partir señalando que nosotros estamos revisando desde el otorgamiento de los fondos hasta el funcionamiento general del ministerio durante este periodo. En términos globales, les puedo señalar a esta comisión que nosotros hemos durante la investigación, auditoría de los fondos de cultura desde el año 2018 hasta el año 2026, el 18,6% de los RUT concentran el 36,4% de los proyectos seleccionados. Y estos a su vez concentran el 47,8% de los montos entregados o adjudicados. O sea, en castellano, el 20% de las personas que participan, ya sean agrupaciones con RUT o personas naturales con RUT, se llevan casi el 50%, se han llevado entre el 2018 y el 2025, se han adjudicado prácticamente el 50% de los fondos que nosotros hemos otorgado como ministerio. Estamos haciendo el desglose segmentado por gobierno, ya sea el gobierno del presidente Piñera como el gobierno del presidente Boric, y vamos a intentar también ver Piñera 1 y Bachelet 2 para tener una noción más profunda, y es por eso que no me atrevo a señalar con nombre y apellido bajo ningún punto de vista, ni saber, ni está en mi voluntad tampoco presumir, digamos, que aquí hubo mala fe o algún tipo de acción distinta a las que ocurren. Lo que sí nosotros estamos haciendo y estamos partiendo a partir de este mes, vamos a iniciar una campaña para ampliar la base de datos de evaluadores que tienen todos y cada uno de los fondos. Yo no pongo en duda el profesionalismo, y lo reitero, por favor, y no quiero que después, por su intermedio, presidenta, esto salga en las redes sociales como un uso, abuso o alguna cosa, porque de verdad aquí lo que estamos es tratando de saber qué sucedió con el ministerio, qué está sucediendo y qué va a suceder. Y desde ese punto de vista nosotros también tenemos que ver cuánto tiempo llevan con nosotros aportándonos desde su conocimiento en cada uno de los fondos que se entrega por rama, digamos, las personas que están evaluando, ya sea a nivel nacional o a nivel regional. Por lo cual, además, estamos invitando a las personas que estén interesadas y desde luego tengan los conocimientos y el currículum que no han sido evaluadores para poder ser evaluadores. Dentro de los hallazgos preliminares de esta auditoría, yo podría señalar adicionalmente a eso que hay una ausencia de seguimiento sistemático de convenios ejecutados a nivel regional por parte de los demás departamentos programáticos de nivel
nacional. O sea, no hay un seguimiento de la base central del ministerio para ver cómo se han ejecutado los convenios a nivel local o regional. Se constató que los departamentos programáticos a nivel central no mantienen un seguimiento sistemático de los convenios suscritos y ejecutados a nivel regional. Una vez realizada la regionalización del presupuesto a las seremías, no se evidencia mecanismos formales de monitoreo, control ni retroalimentación, lo que afecta a la trazabilidad de la información solicitada, y yo creo que eso además puede buena fe y el profesionalismo de las personas que se han ganado estos fondos. Quiero que se entienda bien que nosotros no lo estamos pensando para, entre comillas, poner en duda quién se ganó el fondo, sino el problema que nosotros tenemos hoy día, dado que se adjudicó ese fondo o esos fondos, no hay un registro ni una documentación adecuada en cómo terminaron, salvo la liquidación y la rendición de cuentas del mismo. Pero por cierto, por eso no estoy atacando a nadie, diputado. O sea, quiero... Disculpe, ministro y diputado Churra, cualquier referencia, por favor, que sea a través de micrófono y a través de solicitud de palabra, manteniendo los protocolos de la comisión. Tampoco existe, o no nos hemos podido encontrar con una información histórica de los convenios de manera estructurada y completa. Se constató la inexistencia de un registro histórico de convenios que sea completo, estructurado y sistematizado, lo que dificulta la trazabilidad de la información cumpliendo los objetivos gubernamentales. Dentro de nuestra análisis preliminar, y reitero que es preliminar, existen también debilidades de control en el seguimiento y supervisión de los mismos convenios, tal como lo hemos señalado. En el tema de las rendiciones de cuentas se identifican falencias en el control de la rendición de cuentas, transferencias a beneficiarios con rendiciones pendientes, que tenemos muchas, y tenemos que reconocer también que por el lado del ministerio no hemos tenido la agilidad deseada como para poder verificar que lo que se está fiscalizando sea, uno, lo efectivo, y dos, se ha entregado con la premura que lo requieren además las personas que son beneficiadas por los fondos, ¿ya? Entonces se empiezan a dilatar los segundos y terceros y cuartos pagos, porque si no tenemos los pagos como corresponde, si no tenemos la documentación como corresponde, no podemos autorizar pagos, y eso es sumamente injusto para con las personas que se adjudicaron esos fondos. Ahora bien, nosotros vamos avanzando al ritmo que nos está pidiendo la DIPRES y que nos están pidiendo los organismos centrales para poder tener una auditoría responsable, tal como lo señalé. Por eso a mí no me pidan nombres ni montos en relación al tema, porque uno, es injusto con las personas que participaron de los procesos y se adjudicaron de los mismos, si no tengo la certeza de que eso efectivamente pasó, y yo no voy a prestarme para aquello. Y dos, también con los funcionarios que ahora lo vamos a ver en relación al crecimiento del presupuesto, que también se han visto sobrecargados de sobremanera durante los últimos 4 años, con adjudicaciones de fondos sin aumento de la planta ni tecnificación de la misma, para poder acometer, digamos, de la mejor forma posible. Una cosa es pensar que lo deseable es tener una mayor fuente de financiamiento,
pero esta tiene que ser controlada porque nosotros trabajamos, y yo supongo que aquí todos por su intermedio, Presidenta, estarán de acuerdo, que nosotros no trabajamos con dinero del Ministerio de Cultura, nosotros trabajamos con dinero que son de todas las personas. Y eso ha sido un mantra que yo he conversado tanto con las asociaciones como con los funcionarios, de tal forma de no cambiar, porque es algo que está presente en el ministerio y en sus funcionarios, pero sí reforzar de tal forma de que estos dineros de verdad se sientan que son de todos los chilenos, de la persona que compra un kilo de pan o un litro de leche y paga IVA, un porcentaje, aunque minúsculo el mismo, de ese IVA va a engrosar el presupuesto de cultura. Luego nos debemos a todos los chilenos en el accountability de este dinero administrado. Y es por eso que reitero que para nosotros es de suma importancia no solamente saber en qué condiciones recibimos el ministerio, en qué condiciones está el mismo, cuáles son las cosas que nosotros tenemos que empezar a mejorar, reforzar e incluso crear para poder dar proveer de la mejor cultura posible a todos los chilenos a través de los actores culturales que se presentan a través de todos los fondos, digamos, a los diversos concursos que nosotros hoy día tenemos y hemos tenido históricamente. Eso desde el punto de vista de la consulta, y disculpe, Presidenta, lo genérico que puede llegar a ser, pero mientras no tengamos certeza efectiva, le reitero, no es política de este ministro sembrar dudas sobre funcionarios o sobre beneficiados a los programas que nosotros le hemos entregado como Estado durante estos periodos de tiempo, y por eso yo le pedí, esta información me llegó el viernes en la tarde, yo le pedí a ambos subsecretarios que abrieran más allá, digamos, del 2018 para ver si es que efectivamente esto corresponde o no corresponde y cómo se ha tratado. A lo mejor es un problema endémico histórico y es bueno, digamos, tener claridad sobre lo mismo. Si usted es tan gentil, me puede dar el PowerPoint que lo tengo abierto aquí. Ahí está, perdón, disculpen. Muy bien. Para que vean lo que estamos señalando hoy día es que en el presupuesto del año 2022 existía 170.727 millones de pesos para la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, y al presupuesto que hoy día está, o el presupuesto que fue aprobado por esta honorable Cámara durante la discusión presupuestaria del año pasado, sin ajustes ni del ministro Grau, que los hubo, y del ministro Quiroz o yo como ministro, subió de 170 a 311, a 311.000 millones de pesos, un 82,6%. La Subsecretaría del Patrimonio en el organigrama nuestro es una subsecretaría que dicta las políticas públicas del Servicio Nacional del Patrimonio. Luego el presupuesto más grueso no está en la subsecretaría, sino que está en el Servicio Nacional del Patrimonio, donde está la ex-DIVAN y donde está, digamos, el Consejo de Monumentos y todo lo que ahí se desprende. Era 101.000 millones de pesos el año 2022 y el 2026 de 212.259 millones de pesos. En resumen, durante los últimos 4 años, el presupuesto de este ministerio subió de 274.000 millones de pesos a 527.000 millones de pesos, sin ningún incremento de la planta. O sea,
casi se dobló el presupuesto con las mismas personas que estaban trabajando como el mismo número de personas que estaban en la planta por ley el año 2022, y eso esta honorable comisión le consta, digamos, porque nunca ha sido discutido, digamos, un aumento de la planta de trabajadores, ya sea fundamentalmente contratados. La Subsecretaría de las Culturas en términos reales pasó un presupuesto de 170, como lo dije, a 311. El año 2026 un incremento de 141 millones de pesos. Y eso se vio reflejado en el programa 01 de la Subsecretaría de la Cultura, de 114.000 al presupuesto de 111.000, ahí bajó 2.700, pero se incrementó en los fondos culturales y artísticos, que finalmente es lo importante para el número de personas, más las glosas 04 y 05, que no existían en la ley de presupuesto del 2022, con lo cual lo lleva a 311.000 millones de pesos. El Consejo Nacional de Televisión, si vamos a visualizar, digamos, por fondos, son transferencias al gobierno central, ya a propósito de lo que usted me está solicitando por su intermedio, presidente, presidenta al diputado Urrutico Echea, el Consejo Nacional de Televisión, la ley del 2022 son 5.500, la ley del presupuesto son 7.905 actualmente, con una variación de un 43%. El Ministerio de Relaciones Exteriores, la variación es de casi un 25%, son de 1.178 a 1.464. No existían los programas el 2022 de Somos Barrio, que es de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que engrosa nuestro presupuesto en 3.526 millones de pesos. Las actividades artísticas y culturales de los gobiernos regionales, que no las otorgábamos nosotros, que estaban en otra glosa en ese entonces, durante la discusión del presupuesto del año pasado, fueron a engrosar en casi 18.000 millones de pesos nuestro presupuesto. El apoyo a inversiones audiovisuales de alto impacto de la Corfo se incrementaron en 4.600 millones de pesos aproximadamente, y las universidades públicas colaboradas en el acceso al arte y la cultura se incrementó en casi 5.900 millones de pesos. Con lo cual pasamos de 6.712 millones a 41.234 millones con organismos que nada tienen que ver con nuestro quehacer, o no estaba definido que tuvieran algo que ver históricamente. Y adicionalmente, el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile engrosó esto en otros 2.165 millones de pesos, que es el SEAC, que es Vicuña Maquena 20 y otras actividades de la Universidad de Chile. Luego hay 36.688 millones de pesos en el presupuesto de la Ley de la República, que nada dice en relación con la gestión real, porque ¿cómo operan estos fondos? Estas platas entran y se van, no son administradas por nosotros. Los fondos de la cultura tradicionales, en la ley de presupuesto del 2022 era, en el caso del fomento al libro y la lectura, de 9.000 casi 500 millones de pesos, y pasó a 13.300 millones. El Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes pasó de 15.733 a 18.300 millones de pesos. El Fondo de Fomento de la Música pasó de 7.000 a casi 11.000 millones. El Fondo de Fomento Audiovisual de 13.900 a 30.000 millones de pesos. Y el Fondo de Fomento de Desarrollo de las Artes Escénicas de 5.000 a 12.895.442 en la ley de presupuesto de la Nación, que fue aprobada
por esta honorable Cámara de Diputados. O sea, se incrementaron en un 66,7% nuestros fondos durante este periodo. Las transferencias al sector privado, que también están desglosadas ahí, yo toda esta información, por si acaso, va a estar, ya está a disposición de esta honorable comisión. La Fundación Artesanías de Chile de 1.057 a 1.565, casi un 50%. La Fundación Tiempos Nuevos de 4.753 a 5.344. La Corporación Cultural de Santiago 3.800 a 4.200. El Centro Cultural Palacio de la Manea de 2.000 casi 600 a 2.400, o sea, disminuyó en un 6,1%. Corporación Centro Cultural Gabriela Mistral de 4.100 123 a 4.636, el Parque Cultural de Valparaíso 1.538 a 1.729, el Programa de Orquestas Regionales Profesionales de 2.045 a 5.713, casi se triplicó. La Fundación Internacional Teatro 1000 de 484 a 544, la Corporación Cultural Balmaceda de 1.319 a 1.483, la Corporación Matucana 100 de 857 a 964, en general todos crecieron un 12%, la Sociedad de Escritores de Chile de 28 a 32, de 29 a 32 800, la Asociación de Pintores y Escultores. El Museo Violeta Parra tuvo presupuesto de 563, no tuvo presupuesto el año pasado, hay que recordar que estuvo cerrado. La Fundación La Reina Echenique, que es el precolombino, la Corporación Cultural Teatro Regional Bio Bio, que es un 12%, la Corporación Cultural Artística del Acero tenía un presupuesto de 165 millones de pesos, tal como se explicó aquí, lamentablemente, cuando cerró CAP, la corporación, digamos, posteriormente, que de sus grandes ingresos venían por ahí, quebró y no había dónde ir a depositarle. Me parece que la pregunta fue o del diputado Cuello, si la memoria no me falla, o del diputado Santana, no me acuerdo en este minuto, pero se hizo esa consulta hace 3-4 sesiones atrás. En fin, ahí está el desglose de lo que nosotros tenemos hoy día. En el periodo también se crearon transferencias corrientes vinculadas a programas nuevos que no existían en el 2022, entre ellos Pase Cultural, 8.800, Punto de Culturas Comunitarias, 3.000, Fomento y Desarrollo del Ecosistema Creativo, 1.400, y la Promoción y Fortalecimiento del Trabajo Cultural, 727. Ahora bien, es de suma importancia esta lámina porque esto demuestra que efectivamente, de acuerdo a presupuestos, nosotros disminuimos un 11,6%, pero de acuerdo al ejecutado del año anterior, tenemos presupuesto que aumenta un 11%. Si nos vamos a la última línea, que es la total del Ministerio, la ley de presupuesto aprobada por la Honorable Cámara fue de 527.326 millones de pesos para este año, y el ajuste fiscal es de 51.750 millones de pesos, lo que deja un presupuesto vigente de 472.712 millones de pesos, que es un 9,8%, que es una distribución de un menos 11% en la Subsecretaría de Cultura, ahí está el desglose, un menos 3% en la Secretaría del Patrimonio, tal como lo señalé. La Subsecretaría del Patrimonio es una subsecretaría que en la práctica no maneja recursos, maneja los recursos a través del Servicio Nacional del Patrimonio, y de un 7,2% en el Servicio Nacional de Patrimonio. Ahora, ¿qué pasó durante el año anterior? El año anterior se ejecutaron 425.981 millones de pesos.
Y el presupuesto vigente después de los recortes para nosotros es de 472.712 millones de pesos. Es decir, es un 11% mayor al presupuesto ejecutado durante el periodo anterior. Es un 11% mayor de acuerdo a lo que fue ejecutado durante el periodo anterior. Yo tengo el legítimo derecho a hacer un presupuesto soñador, un presupuesto muy crecedor, un presupuesto que me impulse al desarrollo en los números de la cultura. Yo no lo discuto, pero finalmente no podrán decirle a esta administración si fue eficiente o no eficiente por los gastos ejecutados en la administración anterior. Y estos números están auditados y en conocimiento de todos y cada uno de ustedes. Efectivamente, y reconozco, hay un 9,8% de menos dinero del presupuesto. Pero hay un 11%, hay un incremento en el presupuesto de acuerdo a lo que se invirtió en cultura durante el año anterior. Yo estas cifras no podía tenerlas a la mano, primero si no tenía exactamente el desglose de cómo iban a ser los descuentos, las reducciones, y además porque en estos números, no me quiero equivocar, y estos números fueron chequeados, digamos, al interior de administración, con la Dirección de Administración y Finanzas de nuestro ministerio. Yo con esto no es que haya que destapar champañas, ni que nosotros, pucha que somos buenos, y que este es el ministro que probablemente en el primer año, a pesar de toda va a ser el ministro que más dinero va a haber invertido en cultura. Yo no estoy en esa competencia. Yo no estoy en esa competencia ni me interesa estar en esa competencia. Yo solo vengo aquí a esta honorable comisión a señalar que desde el punto de vista de la provisión de los recursos para poder seguir desarrollando cultura sobre los conceptos que nosotros nos hemos planteado, que es mayor impacto, que ya los conversamos en la primera sesión que nos reunimos, no desprotegiendo ningún compromiso que la administración anterior realizó en materias presupuestarias que hay que cancelar en este instante. Nuestro presupuesto va a ser un 11% mayor al ejecutado por el presidente Boric en el periodo inmediatamente anterior del 2025 versus el 2026. Me voy a permitir explicar brevemente, si la comisión lo tiene bien o bien les dejo, los recortes, las rebajas presupuestarias, tanto de patrimonio como de la Secretaría. ¿No hay problema? Tal como señala aquí, digamos, se concentró la rebaja se concentra en los subtítulos 22, que son los bienes y servicios de consumo, y 29, adquisición de activos no financieros. Toda vez que esta subsecretaría no ejecuta programas sociales que cuenten con beneficiados directos, porque se dedica a la infraestructura cultural, digamos, a hacer museos, bibliotecas, etcétera, etcétera, y al trabajo que hace que se hace, digamos, en el Consejo Monumento, que corresponden al subtítulo 24. En el subtítulo 22, que son bienes y servicios del Departamento de Estudio y Educación Patrimonial, se registra una disminución de 4.456 millones de pesos en la Estrategia Nacional de Patrimonio Digital, una rebaja de 1.000 en la Política de Educación Patrimonial y una reducción de 1.000 en la Política Nacional de Museos y 10.000 para estudios de diseño metodológico de estadística patrimonial en el marco de las estadísticas culturales. En el Centro de Extensión Palacio Pereira, la rebaja se concentró principalmente en la actividad asociada a la producción museográfica correspondiente a los ciclos expositivos 2 y 3 por un monto de 27 millones de pesos.
La gestión patrimonial y territorial del Plan Nacional de Patrimonio Cultural presenta una disminución de recursos en 23.000, mientras que en gestión de proyectos del Plan de Infraestructura Patrimonial fue rebajado en 10.000 y ahí estamos ajustando para dar provisión evidentemente a lo que más se requiere. Como por ejemplo la sala Mata del Museo de Bellas Artes, que es una sala que hoy día lamentablemente tiene filtraciones, y ahí se está arriesgando, digamos, no solamente la misma sala, sino además se están arriesgando las colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes. Se aplicaron reducciones en la unidad internacional por un monto de 9 millones, y una activación en la glosa por 3. El subtítulo 29, adquisición. Había licencias que nosotros estábamos comprando que no se estaban siendo utilizadas y que por eso las rebajamos. En conjunto total de recursos rebajados a la subsecretaría asciende a los 100 millones que corresponden al 3% del presupuesto bruto, tal como se nos pidió el 26 de marzo. Departamento de Estudio, Departamento de Gestión de Proyectos, un 49%, Asuntos Internacionales, un caso un 41%, Departamento de Gestión Patrimonial, un 35%, Unidad de Gestión y Desarrollo de las Personas, un 46%, y extensión, el Centro de Extensión un 21% del Palacio Pereira, y Administración de Finanzas un 10%. Les voy a mostrar además, este es, no, este es el interior, este acá, perdón. Este ya lo tengo. Perdón, se me repitió. Este es el Servicio del Patrimonio Nacional. El presupuesto 26 son 121, el presupuesto vigente son 117, el presupuesto por recorte son 109, total de la rebaja 12.000 millones de pesos. En gasto, en bienes de servicio, se recortó un 5%, un 10% en la transferencia, corriente un 6%, y el programa de difusión de los patrimonios en un 17%, 8.450 a 2.866. Lamentablemente tuvimos que hacer un recorte de un 3% en la adquisición de activos no financieros, pero bueno, hay que hacerlo. Y en inversión bajamos, que el presupuesto era de 47 el vigente, bajamos a 41, vamos a tener que analizar proyectos de infraestructura que hoy día están en etapa de evaluación. Obviamente no, de hecho fui a poner la primera piedra a la Araucanía de una biblioteca regional, estamos viendo una biblioteca en el Ñuble, y que el ministro de Obras Públicas así lo señaló durante esta misma semana. En relación a los puntos de cultura, estuve en Arica la semana pasada, a pesar que es de la Subsecretaría de Cultura, y entregando, digamos, fondos, digamos, a la sociedad civil que los habían concursado. O sea, nosotros no estamos por no dar cumplimiento a las cosas que tenemos en carpeta, con excepción de lo que ya se ha discutido aquí ya latamente. El Ministerio de Obras Públicas es quien es el ejecutor de muchas de las tareas que nosotros nos embarcamos, pues no tenemos la capacidad para supervisar la construcción de las obras antes mencionadas, ya sea teatro, salas de exposiciones, archivos, etcétera, etcétera. Entonces, ese presupuesto sufrió solo una rebaja de un 4%. Las bibliotecas públicas, nosotros tenemos en el subtítulo 24, tenemos transferencias corrientes, las cuales hubo rebajas de 4.100 a 3.700. En el plan de fomento de lectura primera infancia
de 984 a 662. Nos duele, pero lamentablemente ahí hay un convenio, digamos, con la Junji y con otras que van a poder seguir haciendo las cosas, y las transferencias corrientes van a bajar de 4.100 a 3.782. La red pública también en el subtítulo 33, la transferencia capital, bajaron de 2.200 a 1.711, tanto en el programa de mejoramiento integral de las bibliotecas. Hay todavía bibliotecas que nosotros queríamos mejorar en este instante, pero nos vamos a tener que adecuar de acuerdo a la realidad presupuestaria que tenemos en vigencia en este momento. En el Consejo de Monumentos tenemos un 0,6% en gasto y un 3% en bienes y servicios de consumo. Y en los museos nacionales y regionales tenemos un 9,3% en gastos, en transferencia de capital tenemos un 51%, ahí tuvimos que apretarnos, y en transferencias corrientes al sector privado nos bajamos de 13.169 a 10.893. El fomento del acceso al patrimonio, apoyo a las organizaciones patrimoniales. Ahí el esfuerzo, todos estos dineros no son dineros comprometidos ex antes, ¿ya? Estos son dineros que iban a salir a concurso o posteriormente. No hay compromiso, reitero, ya asumido que vaya a bajar un 27, un 16 o un 5%. Con excepción de nuestros museos y nuestros organismos colaboradores, que sí efectivamente se les hizo el anuncio de que iban, al igual que el ministerio, iban a tener que al menos bajar un 3%, y es solo un 3% el que ellos van a bajar. Eso es lo que hoy día lamentablemente se me perdió, pero sí se los puedo, el PowerPoint se lo va a hacer llegar de la Subsecretaría de la Cultura y del Arte. Pero sí puedo señalarles que la unidad de convenio de la Institución Colaboradora de Acceso al Arte y la Cultura, en el programa 03 se van a bajar o rebajar del presupuesto un 3%. La primera cuota se pagó como si fuera un tercio o un medio del 100%, porque venía muy encima de acuerdo a lo que ellos mismos habían presupuestado. Entonces, en la segunda o tercera cuota se les va a descontar lo proporcional para llegar a que al final del año hayan recibido un 97% y no un 100%. Porque nos parecía, digamos, muy complejo, sobre todo porque tuvimos recibimos sin toma de razón muchos convenios. Entonces se aceleraron los pagos de los mismos y se les entregaron y otorgaron tal cual, digamos, ellos tenían presupuestado hacerlo, para que tuvieran un margen de al menos 6 o 9 meses, digamos, para poder ajustarse a esta nueva realidad. Ahí está la Fundación Artesanía, Los Tiempos Nuevos, la municipalidad, el Centro de la Corporación Cultural de la Municipalidad de Santiago, el Palacio de la Moneda, el Cultural Gabriela Mistral, el Cultural Valparaíso, las orquestas regionales profesionales, el Teatro Amil, Balmaceda, tal como yo lo señalé. El Consejo Nacional lo tenemos claro, eso ya lo vimos. También vemos la prevención del delito, los gobiernos regionales, Corfo, Subsecretaría de Educación Superior, Universidades Colaboradoras, también lo vimos, y lo que dice relación con infraestructura también estaba en el paper anterior, que ya fue señalado. Eso es en este instante lo que yo les puedo a ustedes informar, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro, por su exposición. Yo aprovecho de dar a conocer la disponibilidad que usted siempre tiene para venir a la comisión, y en general de poder responder preguntas más allá de la comisión y más allá del horizonte. Así que muy agradecida de que pudiera venir a explicarnos las solicitudes que teníamos como comisión. Tengo varios diputados en solicitud de palabra, pero antes tengo unas preguntas yo como presidenta de la comisión.
muy breve, preguntarle, ministro, ¿cuáles son los ritmos de la auditoría? Porque, como usted nos señaló, hay información que todavía no está en sus manos, que todavía es un proceso que sigue en curso. Me gustaría saber cuáles son los ritmos y términos de esta auditoría para que pudiera comentarla a la comisión. También preguntarle sobre las transferencias. Me llamó la atención la transferencia al Ministerio de Relaciones Exteriores, que es más o menos como sobre un 24%. Si pudiera explicar más o menos a qué se debería esa transferencia, si es que tiene información. ¿Cómo? Sí. Y en tercer lugar, preguntarle, ministro, sobre algunas fundaciones que fueron traspasadas de lo que fue la gestión de la primera dama anteriormente, como Artesanías de Chile o Orquestas Sinfónicas Juveniles. Si nos pudiera explicar en qué situación está, porque he sabido los déficits financieros de esa organización, de esas fundaciones, y si acaso han podido relevarlas a lo que nosotros siempre hemos conocido como una instituciones que son benéficas, que ayudan, que tienen una muy buena valoración, y me imagino que quizás el traspaso ha tenido complicaciones, quizás no. Me gustaría que lo pudiera transmitir. Eso de mi parte, y tengo en solicitud de palabra el diputado Cuello. Tengo varios más. Muchas gracias, Presidenta. Saludo por su intermedio al ministro Francisco Undurraga. Muchas gracias, ministro, por comparecer. Creo que primero hay que hacer una valoración respecto de que el ministro siempre tiene la voluntad para venir a la comisión, compartir sus impresiones. Creo que al respecto también hago el punto que la idea de esta sesión era justamente poder contar con información de parte del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien ha ideado este plan de ajuste, este plan de desmantelamiento del Estado. En ese sentido, me parece que es bastante inoportuno que no haya concurrido, porque la verdad es que la excusa que da es que viene en otra ocasión, cuando sea la fecha posterior, si en realidad lo que el gobierno pretende hacer es aprobar rápidamente el proyecto de ley tributario de Superrico. En consecuencia, creo que era oportuno que viniera hoy día. Entonces, lamento mucho que el ministro Quirós no haya comparecido. Creo que es su deber frente a esta Cámara, pero sin embargo valoro lo que la comparecencia del ministro Undurraga. Dicho lo anterior, entendiendo la incomodidad que esto puede producir, yo creo que claramente el recorte del 10% del Ministerio de Cultura da cuenta que hay una mirada por parte del gobierno del presidente Kast que podría entenderse como una forma de conceptualizar la cultura, las artes y el patrimonio como un valor, digamos, como una cartera de menor valor, de una segunda categoría. Es el ministerio que tiene más recortes hasta ahora. No conocemos otros recortes, o no todos, no han sido todos transparentados. Entonces creo que eso es una primera constatación, y que es una constatación, es algo objetivo, no es algo subjetivo. Están los números. Tengo algunas dudas. Primero, lo primero es qué ocurrirá, por ejemplo, con hay algunos fondos que tienen recortes bien sustantivos en el decreto, que por ejemplo involucran el Fondo Nacional del Fomento Libre de la Cultura, el de Desarrollo Cultural de las Artes, el Fomento de la Música Nacional, el Fondo Fomento Audiovisual, que están establecidos en leyes permanentes, son recortes bien sustantivos, y ahí quisiera, por su intermedio, Presidenta, que el ministro pudiera referirse a esas disminuciones que son bastante importantes. Y lo otro también que tiene que ver con la disminución de los recursos para las universidades que colaboran con el acceso al arte y la cultura, que también es bastante importante. Y finalmente, el fondo no es un fondo, es una asignación para universidades colaboradoras con el acceso al arte y la cultura. Y finalmente, Presidenta, respecto del ministro ha señalado sobre el plan de fomento a la lectura de la primera infancia, que es una transferencia que va destinada a los jardines infantiles públicos, que hay un recorte del 33%. El ministro ha indicado que esto ahora va a ser cargo de las respectivas instituciones. La verdad es que eso ahí quiero controvertir al ministro, porque eso no es así. En los recortes que vienen en el decreto de educación no hay ninguna asignación nueva a el plan de fomento a la lectura en primera infancia, y en consecuencia vamos a tener que asumir que el recorte se ha practicado, y en consecuencia los niños y niñas de Chile van a tener un tercio menos de libros de cuentos infantiles en la primera infancia, en los jardines de Junji, los jardines Integra, y eso, claro, creo que se aviene muy bien
con la opinión que el presidente de la República ha dado respecto del valor de los libros. Muchas gracias, presidente. Sí, solamente citar el artículo 280, diputado Cuello, donde no se puede faltar el respeto a la comisión, diputados, ministros de Estado, o haciendo imputaciones o atribuyendo intenciones o sentimientos opuestos a sus deberes, para que si se refiere al gobierno, al ministro o a quien quiera, relativo a los recortes, no asuma actitudes o intenciones sobre valorizar o no la cultura en Chile. Tengo también presente al diputado Achurra. Muchas gracias, presidenta. Yo quisiera controvertir un poquito con usted ahí respecto a la interpretación de ese artículo, porque yo creo que es propio de la política inferir visiones, intereses respecto a las decisiones de política pública, ¿no? Digamos, me parece que es propio de la política. Yo, en primer lugar, quisiera saludar por el Día Nacional del Teatro, en honor al gran creador Andrés Pérez, instaurado en Chile el año 2007, a todos los técnicos, directores, productores, actores, dramaturgos de Chile. Participé hoy día en el lanzamiento del Día Nacional del Teatro en Santiago por la red de salas, así es que para ellos toda mi gratitud y mi conmemoración. Y además quisiera saludar la presencia de Esperanza Silva y Rodrigo Águila, presidenta y director general de Chile Actores, la Sociedad de Gestión de Derechos del mundo de los trabajadores del audiovisual. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy día, Esperanza y Rodrigo. Algunas precisiones, presidenta. Aquí, por supuesto, podemos poner en diálogo ciertas cifras, pero el año 2018, el Consejo de la Cultura se convirtió en el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Patrimonios. Eso significó que había que hacer un cambio en la institucionalidad, que significaba, y usted lo sabe muy bien, por su intermedio, presidenta, ministro, una dotación extra, ¿no? Porque eso significa que habían seremías regionales, etcétera, etcétera. Eso implicó cerca de 250 cargos nuevos en la dotación durante el gobierno pasado, digamos, que correspondía por el ciclo, por la programación de dotación del ministerio. Entonces me llamó la atención, ministro, por su intermedio, presidenta, que dijera que no había habido, que se mantenía un presupuesto y que no había habido un incremento en la dotación. Yo quisiera referirme a los recortes. Estas cifras que usted presenta, ministro, por su intermedio, presidenta, suenan grandes, ¿no? Suenan grandes, pero lo cierto es que en Chile nosotros recién tenemos entre un 0,5 y un 6%, un 0,6% del gasto público, en razón que los países OCDE, con los que nosotros nos gusta medirnos, tienen alrededor de un 1,2%. Es decir, estamos todavía en la mitad del gasto público destinado a cultura. La semana pasada se realizó un rico debate en la sala de la Cámara de Diputados a propósito de las jornadas laborales de la Ley de Trabajadores del Arte y del Espectáculo, en donde particularmente los diputados del oficialismo intervinieron con gran vehemencia y elocuencia a favor del desarrollo de la industria audiovisual en Chile, del cine y la publicidad, cosa que yo, por supuesto, adhiero. Sin embargo, y quisiera dedicarme a los recortes destinados precisamente al ámbito audiovisual, por su intermedio, presidenta, al ministro. ¿Cómo es posible que este gobierno recorte el 50% de los recursos del programa de apoyo a inversiones de alto impacto de Corfo, cuando son esos precisamente los que permiten, con un reembolso de un 30%, acelerar y propiciar la inversión en materia audiovisual y traer inversión o sea, básicamente que se filme cine en Chile, ¿no? Ese ajuste además no es un hecho aislado, porque solo en esa área que me quiero concentrar, el audiovisual, tenemos un recorte de un 18,3% en el fomento del audiovisual, una caída del 35% en los recursos para convenio con personas naturales de la Subsecretaría de la Cultura, que afecta, por supuesto, a organizaciones del mundo del cine, y un 62,7% en los ecosistemas creativos, donde hay muchos espacios que trabajan con el fomento del audiovisual. Y lo más significativo, un 22,8% de recorte al Consejo Nacional de Televisión. ¿No? Estábamos celebrando la semana pasada, por lo menos algunos, los que nos sentimos muy patriotas en ese sentido, que 31 minutos llenaba 270.000 personas en el Zócalo, en Ciudad de México. Bueno, 31 minutos nació bajo el amparo del Consejo Nacional de Televisión, que hoy día tiene un recorte de un 27%. Historia de un oso,
Consejo Nacional de Televisión, nuestro primer Oscar cortometraje animado. Entonces, primera pregunta, ministro, ¿qué políticas públicas va a proponer usted, ya considerando que estos recortes están hechos, pero cuál política pública va a proponer usted en materia de desarrollo y fomento del audiovisual que contrasten esta afectación al sector audiovisual? Y en segundo lugar, ministro, porque no puedo dejar de hacerlo, ya que usted tenía una doble convocatoria hoy día, referirse a los recortes, pero además al artículo número 8, hay una cosa que está en la orden del día, ministro. Es que está en la orden del día, ministro. Ya, perdón, que puede ser. En cualquier caso, una pequeña corrección. En la orden del día dice alcance la modificación al artículo 8 de la ley 17.336. Eso es incorrecto, porque la ley 17.336, como ustedes lo sabrán muy bien, es la ley de propiedad intelectual, ¿ya? No es la ley de reconstrucción. Muchas gracias. Entonces, respecto a ese particular, entiendo que por alguna razón no se le informó correctamente, ministro, no estaba preparado, a lo mejor lo podrá hacer al final cuando pueda recabar alguna información, pero yo quería señalar una cosa y a propósito de la visita de Esperanza Silva y Rodrigo Águila. Y ya vemos, hay una mayoría aquí además de representación del mundo de la derecha que tiene, entiendo, una particularidad, sensibilidad con la idea de la propiedad privada. La propiedad privada tiene unas excepciones bien acotadas en función de lo que se llama la función social de la propiedad, ¿no? Que en el caso de los derechos de autor tiene que ver con los fines específicos y altruistas. Esto es, por ejemplo, para la enseñanza, para la crítica, para la cita, para las citas textuales, pero tiene un requisito, que esto no conlleva lucro directo, nunca, ¿no? Es decir, se trata de casos muy especiales, no de un cheque en blanco, que no atenten contra la explotación normal de la obra y que no cause perjuicio injustificado al normal desarrollo de los derechos de autor. El artículo que se ha propuesto en el llamado proyecto Mega Reforma, el proyecto de reconstrucción, dice, y lo cito, es lícito, sin remunerar ni obtener autorización del titular, todo acto de reproducción, adaptación, distribución o comunicación al público de una obra lícitamente publicada, cuando dicho acto se realice exclusivamente para la extracción, comparación, clasificación o cualquier otro análisis estadístico de datos de lenguaje, sonido o imagen, o de otros elementos de los que se componen un gran número de obras o un gran volumen de datos, siempre que dicha utilización no constituya una explotación encubierta de la obra o de las obras protegidas. ¿Qué quiere decir esto exactamente, ministro, por su intermedio, presidenta? Que hoy día OpenAI, Anthropic o NVIDIA, las grandes corporaciones de inteligencia artificial, pueden hacer uso de los derechos de autor sin generar ninguna retribución al autor, violando el derecho explícito a el uso de esa obra y lucrando, porque usted entenderá que estas grandes corporaciones no vienen a hacer caridad con la inteligencia artificial. Son empresas multimillonarias que lucran. Entonces, no se puede decir que se potencia a los creadores chilenos y la industria creativa y a la vez estar proponiendo un artículo así en la llamada mega reforma. Le pregunto, ministro, ¿usted está de acuerdo con este artículo? Me gustaría saber su opinión. Muchas gracias, presidente. Solo para precisar, diputado Churra, y para todos los presentes en todo caso, el artículo que usted menciona, diputado, fue por la citación del ministro de Hacienda. Por eso no se la citación del ministro en particular no está incluida, porque era solo para el ministro de Hacienda. Así que solo para dejarlo sobre la mesa. Tengo al diputado Chandía. No me corte, pues, secretario. Le pido a los diputados que intenten en lo posible de ser breves, dado que hay muchos diputados que solicitaron la palabra para que el ministro pueda explicar sus dudas. Diputado Chandía. Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes a todos. Solamente quiero sumar los saludos en el Día del Trabajo, perdón, el Día del Trabajador del Teatro. Así que mis saludos, mis afectos para don Ignacio Churra, para su padre y por supuesto para que todos que estén enamorados de la señorita que está ahí. Así que también mi saludo en el Día del Trabajador del Teatro. Eso como primera cosa. Y segunda cosa, ministro, yo quiero preguntar por el tema de Ñuble. Yo soy de allá de Ñuble, ¿cierto? ¿Qué pasa con el teatro que se iba a instalar en Ñuble que quedó, digamos, prácticamente resuelto? Un museo que está en el sector del barrio Ultra Estación. ¿Tiene alguna novedad respecto a eso?
Esa es mi pregunta. Gracias, diputado Chandía. Tengo también al diputado Contreras. Presidenta, tengo dos preguntas y una sugerencia o recomendación también por medio suyo al ministro, ¿ya? La primera pregunta se planteó acá, ministro, en esta sala, sobre si fue el Ministerio de Culturas una caja pagadora de otras instituciones o organismos del gobierno. Y según lo que usted acaba de exponer, hubo transferencias a otras entidades públicas no relacionadas directamente con el Ministerio de Cultura. Por lo tanto, me gustaría que se refiriera específicamente para que nos deje claro esa situación. La segunda pregunta es, bueno, aquí un diputado de izquierda planteó, por su intermedio, naturalmente, planteó que el recorte era un plan de desmantelamiento. Lo acabamos de escuchar todos, ¿ya? Por lo tanto, me gustaría también que se refiera si es un plan de desmantelamiento y qué criterio se ocupó para el rebajo, digamos, la rebaja de lo que acabamos de escuchar. Esa es la segunda pregunta. Y mi recomendación, debido a la controversia y polémica que ha generado el artículo 8 del proyecto de reconstrucción, le sugeriría al gobierno que lo saque del proyecto de reconstrucción para que pueda fluir de una mejor manera y eso dejarlo quizá para una instancia posterior de debate, de discusión en el Parlamento. Muchas gracias, presidenta. Preferiría juntar todas las preguntas, ministro. Continúa el diputado Urruticoechea. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes, ministro. Bueno, saludar a los actores en su día del teatro, al diputado Achurra y a quienes lo acompañan. De verdad, merecidas felicitaciones. A ver, ministro, por su intermedio, presidenta, usted viene a liderar una cartera que tuvo 3 ministros en 4 años. Un subsecretario que tuvo que salir por el caso convenio, ligado al Frente Amplio, las fundaciones, no el subsecretario. Viene a liderar un ministerio que no ejecutó la totalidad de sus fondos, específicamente en el área de inversión, que tuvo enormes conflictos laborales hasta el día de hoy con el Bafona. Y aún así aumenta el presupuesto del año 2022 al año 2026 en más de un 70%. O sea, una brutalidad. Aún así, solo para el año 2026 casi crece, cerca de un 12%, llegando casi a los 600 millones. Y aún así no logra ni siquiera llegar a la meta del 1% de su gasto público. Los artistas, varios, pero por ejemplo, si hablamos de Amparo Noguera, Francisco Melo, Alfredo Castro, Luis Ñeco, por su intermedio, presidente, expresaron su frustración y calificaron la gestión de cultura como decepcionante. Y además señalaron que los planes no se habían concretado. Mencionaron una baja ejecución en inversión y recortes en áreas claves, conflictos internos y ausencia de liderazgo sostenido. Ministro, ¿por qué crece tanto el Ministerio de Cultura y las Artes en tan poco tiempo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que querían hacer? Cuando nosotros escuchamos a estos artistas justamente en el día de los actores teatrales, uno de ellos habla de recortes en áreas claves. ¿A qué se refiere con recortes en áreas claves si se aumenta en esa brutalidad de plata el Ministerio de Cultura y las Artes? Existe desviación, existe problemas con el caso convenio en fundaciones. ¿Cuánto más de eso, ministro, vamos a conocer nosotros cuando se termine la auditoría? ¿Cuándo se va a terminar esa auditoría?
y no lo digo como una pregunta al aire, lo digo en serio. O sea, ¿qué más podemos descubrir de esta especie de caja de Pandora en la que se transformó en 4 años el Ministerio de Cultura y las Artes? Después, ¿por qué no se puede cumplir con la expectativa de los propios artistas? ¿Cuáles eran los planes a los que aspiraban tanto los artistas como el ministerio al crecer su porcentaje millonario en una brutalidad y única? Porque ningún ministerio creció tanto como este. A ninguno se le llenó más plata que a este. Básicamente, por su intermedio, Presidenta, creo que estamos frente a una situación que es muy peligrosa y que todos los días aumenta con ser más peligrosa de lo que actualmente conocemos. Entonces yo, ministro, le pido por favor que cuanto antes nos pueda entregar los resultados de esa auditoría, porque yo creo que vamos a tener que citar a más de una persona a esta comisión y vamos a tener que acusar constitucionalmente a más de una persona. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Noto que el ministro quiere responder alguna de las preguntas. Nos quedan 3 diputados. ¿Le parece si damos un tiempo para que usted responda? Y después, diputado Videla, Bernales y Santana continúan con la segunda ronda. La primera intervención, presidenta, suya y la intervención del diputado Urrutia Goicoechea tienen varios hilos en común, que fundamentalmente dicen relación, digamos, con la auditoría, los tiempos de las mismas, y tomando la última frase del diputado Urrutia Goicoechea, que nos vamos a encontrar. Bueno, si yo supiera lo que nos vamos a encontrar, a lo mejor no haría auditoría. Yo creo que el deber nuestro es saber en qué estado se encuentra este ministerio, y yo espero que el día de mañana también, una vez que yo termine mi condición de ministro, digamos, por favor que se me audite. Y además es normal y debe ser deseable que la administración, digamos, sea auditada como en el mundo privado son auditados, digamos, todas las empresas año a año, digamos. No veo cuál es el motivo de escándalo que existe una auditoría. No sé lo que vamos a encontrar por su intermedio, diputado Urrutia Goicoechea. No sé. Yo lo que sí le he señalado a usted, que aquí hay un descontrol en la administración desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo, y no hay una efectiva dirección que vaya o que hubiese ido en relación, digamos, a una contabilidad y una transparencia que es deseable y que espero que sea el sello de mi ministerio. En relación a qué es lo que pretendió el presidente Boric y sus ministros de Cultura para llevar el presupuesto lo más cercano al 1%, bueno, habría que preguntarle al presidente Boric. Yo no soy vocero del presidente Boric y además no voy a generar una interpretación. Aquí hay varios parlamentarios que acompañaron al presidente Boric, a la ministra Redondo y a las anteriores autoridades, digamos, que a lo mejor pueden clarificar cuál era el objetivo en el papel de llevar el presupuesto al 1%. Nosotros, lamentablemente, por su intermedio, diputado Contreras, no se recibieron transferencias de un lado a otro, como internamente también se hacen transferencias entre programas, digamos, de acuerdo a las necesidades, y uno es muy probable que uno también vaya a pedir dinero a otras reparticiones a mitad de año, a finales de año, digamos, para poder implementar proyectos, digamos, que puedan ser de común utilidad y que puedan ser liderados por el Ministerio de la Cultura. Yo, sobre las acusaciones constitucionales, usted comprenderá que no me corresponde porque yo soy sujeto a ser acusado constitucionalmente, así que no tengo, digamos, opinión en relación a eso.
desmantelamiento, la verdad es que nosotros estamos eficientando. Y tal como lo señalé en la segunda lámina o tercera lámina de mi exposición, nosotros nos cuidamos de que este presupuesto estuviera lo más cercano, ojalá arriba, del ejecutado del año anterior. Porque perfectamente aquí nosotros pudiésemos haber votado, y digo nosotros porque por su intermedio, Presidenta, recuerdo a los honorables diputados que yo hasta el 11 de marzo de este año también fui parlamentario y discutimos sobre este presupuesto. Pero también el presupuesto, yo podría presentar un presupuesto de 1 trillón de trillones de pesos. Pero eso es un sueño, es una quimera, no una realidad. Y ahí paso a contestar lo que antes se señalaba por su intermedio por el diputado Achurra. Efectivamente se crearon 250 puestos para generar el ministerio, pero eso fue el 2018. Yo le presenté una lámina que señalaba el incremento del presupuesto entre el 2022 y el 2026. Se la puedo mostrar, no me trate, por favor no me diga que no, porque es así. Bueno, está bien, usted puede hacerme llegar sus cifras, yo ya le hice llegar las mías. Yo lo único que le puedo decir es que entre el 2022 y el 2026 se incrementó el presupuesto en una cantidad que prácticamente se dobló. Y entre el 2022 y el 2026 no se dio el soporte en recursos humanos para poder generar lo que además, por lo menos conversado con muchos actores que han postulado a los concursos y que además se los han ganado, que es el debido accountability, no por parte de quien se lo gana, sino además por parte de quien fiscaliza para poder dar pie al cumplimiento a los concursos completos. Y aquí nadie se levanta en la mañana para tratar de bilarle un centavo a alguna persona que se haya ganado algo. Pero la demora en la fiscalización, en los vistos buenos de los gastos o inversiones generadas en cada uno de esos proyectos es una realidad. No es algo que se me ocurrió hoy día en la mañana o a la altura de Casablanca cuando venía hacia acá. Es lo que sucede. Presidenta, las transferencias a relaciones exteriores son las que dicen relación con la DIRAC, la Dirección de Cultura de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones. Nosotros en la Fundación Artesanías de Chile, Presidenta, con mucho dolor le tengo que decir que estamos viendo una crisis muy grande. Nosotros estamos buscando quien se vaya a hacer cargo de esa fundación. Es una fundación que le llegó a dar trabajo a más de 2.000 artesanos. Hoy día más o menos activos hay 600. Había un trabajo con todo lo que uno pueda estar de acuerdo o en desacuerdo en épocas anteriores desde la fundación de la misma fundación, donde se compraban los trabajos, los productos de los artesanos, se pagaban ex ante y después se vendían. Para lo cual se desarrolló una cadena de locales comerciales donde estaban incluso hasta en el aeropuerto. Lamentablemente yo no tengo claridad con qué decisión este proyecto se dejó bastante caer. Quizás cuando salió se terminó con la figura de la primera dama, quedó al garete y no fue reconstruido. Nosotros estamos haciendo los esfuerzos para poder no solamente salvarlo, sino potenciarlo. Creemos que es un tremendo proyecto que se vincula con las artesanías, no solamente desde el punto de vista de la compra, sino además también del diseño. Le generaba oportunidades, habían convenios con la SOFOFA y las MPC para que las empresas regalaran, Relaciones Exteriores regalara afuera, los regalos del presidente de la República, etcétera, etcétera, en relación a este tema, que de verdad tenía más de 2.000 artesanos viviendo de esto y su familia. Y hoy día no alcanzamos a los 600 artesanos activos en este tema. Sobre la FOGI, bueno, la FOGI es un caso de éxito, ¿eh? Es un caso que de verdad vale la pena analizar
potenciar, y nosotros estamos en eso. El director ejecutivo de la FOGI fue confirmado por la primera dama. Se está en busca de tener un buen presidente de ese directorio. Mientras tanto, sé que la primera dama está muy atenta y conversando mucho con el director ejecutivo de la misma. Hay muchos muchachos que partieron en la FOGI que hoy día son músicos de las orquestas profesionales. Y no solamente transforma la vida de quienes tenemos la suerte de haber escuchado las interpretaciones que ellos hacen, sino además transforman su propia vida y transforman la vida de su familia. Si bien es cierto, el impacto en términos de gran cantidad de personas, sobre todo en la acción, puede no ser, no es tan alta, pero evidentemente ha sido un proyecto que es absolutamente replicable, que nosotros lo vamos a seguir apoyando y que lo vamos a seguir potenciando. De hecho, vamos a, como les decía, vamos a apoyar a la primera dama en todo lo que diga en relación, fundamentalmente en esto de la FOGI, porque creemos que es sumamente importante. Diputado Achurra, por su intermedio, usted me preguntó sobre los fondos Corfo. Bueno, sobre los fondos Corfo tiene que opinar Corfo. No puedo opinar yo. Lo mismo que el CNTV, porque eso es Express. No es cultura. De hecho, acaba de nombrar la ministra de Express a la presidenta del CNTV. La nombró este ministro, digamos, recursos que van y vienen de un lado a otro, digamos, que no son, y no estoy escabullendo el bulto, no, pero a ver, no estoy escabullendo el bulto, lo que le estoy diciendo es que no es competencia de mi ministerio, ni de mis facultades como ministro. En relación al artículo 8, sé que se está trabajando en indicaciones, pero sí le tengo que recordar que el artículo que usted acaba de leer es exactamente igual al artículo del presidente Boric. Y una de las quejas que tuvo esto fue que ese articulado y esa idea venía de la ministra Isena Echeverri, que fue tomado por el Ministerio de Hacienda. Yo creo que aquí va a estar la discusión más fundamental, que es la discusión parlamentaria. Y si bien es cierto, yo soy colegislador, pero a mí no me corresponde liderar la discusión en relación a nada del articulado. Eso lo está liderando el ministro de Hacienda, y así como yo soy muy quisquilloso cuando se intrometen en mis competencias, creo que no es dable que yo genere algún grado de opinión en relación al tema. Por cierto que el derecho de propiedad y el derecho a autor, no solamente como ciudadano, sino también como parlamentario, siempre lo defendí. En relación al Museo del Barrio Estación del Ñuble, diputado Chandía, por su intermedio, presidenta, tengo que repetir lo mismo que señaló el ministro de Obras Públicas. Es voluntad nuestra, digamos, potenciar toda infraestructura cultural. El Ñuble, al igual que Arica, donde yo estuve durante la semana pasada, carecen de infraestructura cultural regional a los estándares, digamos, que se ha planteado el país en esta materia. Siendo una región nueva, nosotros tenemos que ponerla al día en relación a no solamente la biblioteca, sino también archivos, museos y salas de concierto, que es lo que corresponde. No, ¿por qué? Bueno, yo, por su intermedio, presidenta, al diputado Cuello, yo veo el vaso medio lleno, usted lo ve medio vacío, su labor como diputado y parlamentario de oposición. Pero yo le acabo de mostrar que nosotros vamos a crecer un 11% en relación a lo ejecutado el año anterior. Y desde ese punto de vista, no es que esté conforme, tal como lo dije, porque no es para destapar champaña, porque evidentemente que me gustaría, pero la realidad del país, tal como lo hemos conversado, no solamente en términos personales, sino además en esta comisión, nosotros
nosotros no somos un hito aséptico a la realidad que se vive en este país. Hasta todas las instituciones de este país se están viendo afectadas por la realidad que estamos teniendo en términos de financiamiento del erario público, y se nos ha pedido una reducción y bueno, en este caso, gracias a que el presupuesto era más de 100.000 millones de pesos más que el año anterior, al ejecutado, digamos, las disminuciones del mismo hacen que el mismo crezca en un 50%. En relación al fondo, y es muy importante su pregunta, diputado, yo responsablemente quiero decirle que en 2 semanas más me inviten para poder darle cuenta, porque nosotros todavía estamos estudiando cómo lo vamos a, qué transferencia vamos a hacer de un lado a otro. Para poder dar fiel cumplimiento, digamos, a un mandato que nosotros tenemos incluso de convicción, que es proveer de mejor y mayor cultura. Tal como se lo dije la primera vez, por su intermedio, Presidenta, de todas formas, esta es una oportunidad de evaluación. Y no nos vamos a perder la oportunidad de evaluar todo y cada uno de los, y en eso estamos todos y cada uno de los proyectos, ver las duplicidades de los mismos, así como les señalé, digamos, que había una concentración de RUT, que se habían llevado un porcentaje importante de los fondos. Tenemos el legítimo derecho como gobierno que estamos hoy día administrando el país y gobernando el mismo, de evaluar todo y cada uno no solamente los procesos, sino los proyectos que están a nuestra disposición, para ver cuáles objetivamente son los que cumplen de mejor forma lo que nosotros le propusimos al país, por lo cual el presidente Kast fue electo presidente de la República. Pero le pido, Presidenta, que en 2-3 semanas más, cuando ya tenga, evidentemente y gustosamente vengo a darle cuenta sobre en qué vamos a destinar todos y cada uno de los fondos. Si se me quedó algo, le ofrezco disculpas a la gente, pero estoy siempre atento a seguir, digamos, en esta discusión o conversación. Muchas gracias, ministro. Antes de continuar con la solicitud de palabras, ahí el secretario me puede corregir, pero ingresó el diputado Guzmán en reemplazo de la diputada Joana Pérez. Sin embargo, para que ese reemplazo sea efectivo, tiene que haber unanimidad de los presentes para aceptar ese reemplazo. ¿Hay unanimidad? Está censurado. Ya, entonces, ¿hago acuerdo con Campana? Ya, perdón. ¿Se acuerda el reemplazo del diputado Guzmán? Tengo en solicitud de palabra al diputado Bernales. Eso está en orden, sí. Ah, perdón. Diputado Videla, Bernales, Santana, Cuello. Sí, así que, diputado Videla. Gracias, Presidenta. Bueno, primero saludar por el Día Nacional del Teatro a todos los actores, actrices y por supuesto a todos los gestores culturales y todos los que son parte de esta tremenda grupo humano que hay en nuestro país y que generan tanta cultura y que muchas veces no es valorada en este tiempo. Me sumo a las palabras del diputado Achurra. No voy a manifestar lo mismo, pero concuerdo en gran parte de lo que él ha manifestado. Y me gustaría hacer 2 consultas. Una, ¿con qué asociaciones se ha reunido el ministro? Él habló de algunas, pero no mencionó cuáles. Me gustaría que sea más específico. Y lo segundo, me escribieron algunas personas para que manifestara la consulta. Yo sé que se ha hablado anteriormente en esta comisión, yo me enteré la semana pasada nomás, respecto a lo que pasa con el Centro Cultural Gabriela Mistral, algo más conocido como el GAM. Me gustaría que el ministro se pudiera referir. Él habla de recortes presupuestarios. Bueno, acá se habla que se va a pagar más de 50.000 millones, hay una cifra bastante alta y me gustaría que él se pudiera referir en concreto a la empresa, sí, 46.000 millones. Bueno, eso es, sí. Bueno, me gustaría que pudiera referirse el ministro. Esas son declaraciones que ha dado incluso el mismo gobierno, que las estoy viendo acá. Sí, acá las tengo, se las puedo enviar. Sí, se envió. Sí. Entonces, el medio se equivocó, pero está acá declaraciones incluso del gobierno. Me gustaría que se pudiera referir a eso. Como le decía, varios gestores culturales me han manifestado su preocupación respecto a esto y me gustaría que él se pudiera explayar o en detalle dijera eso. Y nuevamente manifestar mi preocupación del recorte presupuestario
Yo represento a la región de Antofagasta, donde hay grandes festivales que muchos se realizan con fondos públicos, y hoy día, por supuesto, hay una preocupación de la mirada que se tiene a la cultura y el recorte y no la inversión, que finalmente eso lo que trae muchas veces un beneficio y no, en este caso, lo que se quiere hacer, recortar dinero que afecta, por supuesto, a la gente que consume el teatro y a las comunidades que hoy día necesitan, por supuesto, tener este tipo de espectáculos y talentos que tanto tenemos en Chile. Gracias, presidente. Gracias, diputado Videla. Diputado Bernales. Muchas gracias, presidenta. Saludar a todos nuestros invitados, en especial al ministro, y agradecer que esté acá nuevamente en la comisión cuando le hemos citado para hablar de distintos temas. Mire, lo primero que me gustaría decir, presidenta, este es mi 9º año en esta comisión y yo creo primera vez que estoy viendo, lamentablemente en este espacio, siento que hay diputados que son anticultura, que están en esta comisión no para defender el presupuesto, sino para rebajar el presupuesto y defender las rebajas en torno a cultura. Y eso me parece que es grave. Y yo, verdad, llamo, si no les gusta esta comisión, no les gusta el ministerio, yo no sé qué hacen acá. Realmente no sé qué hacen acá. Porque aquí estamos hablando y hablamos que se subió tanto el presupuesto inexplicablemente. En el programa del gobierno anterior decía que se iba a llegar al 1% de cultura, que no se cumplió, además, esa meta, porque se llegó al 0,6%. Porque sabemos la importancia, además, que tienen las artes y la cultura para nuestra sociedad. Y en este caso sí se genera empleo, como críticas que se han hecho, por ejemplo, a la ciencia, ¿no? Sí se va a conocer el país a través, ¿cierto?, del trabajo que hacen nuestros artistas, lo que hace la música, el cine. Ejemplos podría estar acá bastante rato. Entonces, me preocupa ese estado de ánimo, sinceramente, de la comisión. Aquí deberíamos estar trabajando, hablando, por ejemplo, qué proyectos de ley van a entrar a esta comisión. ¿Qué vamos a discutir en esta comisión? Porque por el momento las tablas que tenemos nosotros, hay que decirlo, no son del todo tan relevantes para modificar el mundo de las artes y la cultura en el país. Entonces, me gustaría saber cómo vamos a trabajar en la comisión, partir desde ahí. Y decir que, de nuevo, aquí estamos hablando del 0,6% del presupuesto, etc. Pero me gustaría referirme a algunas cosas que se han señalado. Por ejemplo, siempre ha sido un tema los evaluadores. Siempre. Siempre lo han sido, todos los años hace, ¿cierto?, el llamado a que vengan nuevos evaluadores. Es difícil, tienen un monto que se les asigna, ¿cierto?, para evaluar proyectos, porque hay que pensar, no sé, estoy pensando ni siquiera en mi región, en la región de Aysén. Quien es evaluador probablemente conoce, ¿cierto?, quién está al frente y quiere, y además si es evaluador no puede participar de los fondos de cultura. Se produce una serie de situaciones que son muy complejas de poder analizar así a la primera, ¿no? Y los evaluadores efectivamente van cambiando, etcétera. Entonces, tratar de instalar o decir entre líneas que podría haber ahí una dificultad con los evaluadores que podrían ser los mismos de siempre, yo creo que hay que hacer un doble clic y conocer bien la realidad de cada región y cómo funciona el ministerio. Me preocupa mucho la reducción del financiamiento de la infraestructura. A mí me gustaría preguntarle por su intermedio, presidenta, al ministro, ¿qué viene en rebaja de infraestructura? Porque infraestructura cultural pública va a bajar a cero. Vamos a tener, me gustaría por eso pero me gustaría en los futuros presupuestos, pero bueno, en los futuros presupuestos si no vamos a tener nueva infraestructura cultural. También, y para aportar a la conversación, a mí me gustaría, ministro, por su intermedio, que usted sea un gran defensor del mundo de la cultura. Y más allá de sentirse orgulloso que va a ser un gran ejecutor de los presupuestos, de los recursos que hay, que pueda defender al mundo de la cultura. Por ejemplo, por eso lo citamos acá, ciertos proyectos de reconstrucción. No solo está el artículo 8, y no se puede no tener opinión al respecto. Y yo llamo acá a los colegas, porque aquí fue transversal en la sesión anterior, la preocupación de este artículo, o sea, de oposición y del oficialismo. No esperemos que el gobierno saque el artículo, porque no lo va a sacar. Yo llamo que nos organicemos, votemos en contra del artículo todos en la sala. Así de sencillo, votemos en contra del artículo. Vamos a tener la mayoría, se va a rechazar. Pero, por ejemplo, poco se ha hablado de lo que señala este proyecto de ley respecto al patrimonio. En algunas de las partes dice se establece un procedimiento expedito ante hallazgos arqueológicos no previstos. Así, una vez efectuado el aviso correspondiente a la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales, esta dispondrá de un plazo de máximo 5 días hábiles
para verificar la naturaleza del hallazgo en terreno y remitir el antecedente al Consejo de Monumentos Nacionales. El mismo ministro ha dicho la escasa, ¿cierto?, dotación de profesionales que hay en los distintos espacios. 5 días me parece que es demasiado. Y lo digo yo, perdón, presidenta, que presentó un proyecto de ley para que se aplique en silencio administrativo al Consejo de Monumentos Nacionales. Por el contrario, que ya era lento. Pero 5 días, de verdad, yo creo que es un exceso. Además, sigo con la lectura del mismo proyecto. Dice, el Consejo de Monumentos Nacionales tendrá, después de esos 20 días corridos, para resolver si la intervención requiere, para la continuación, de una autorización formal o si las actividades de excavación pueden continuar sin ella. Si el Consejo de Monumentos Nacionales no se pronuncia en dicho término, y el interesado podrá solicitar la emisión de un certificado electrónico de vencimiento de plazo, impidiendo resoluciones temporáneas al Consejo de Monumentos Nacionales. Es decir, si no se da 20 días, se puede construir encima de lo que se haya descubierto, que puede ser algo sumamente relevante para el patrimonio cultural y patrimonial del país. En fin, presidenta, a mí de verdad quedo con la sensación que decía al principio, y lamentablemente el diputado Urruticoechea no está en la comisión porque suele intervenir e irse. Pero a mí me gustaría también que los diputados acá puedan ejercer su rol de fiscalizar, no solo pedirle al ministerio y instalar teorías de conspiración, etcétera, 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 sobre el ministerio, sobre los funcionarios del ministerio. Aquí no solo se instala este tipo de cosas sobre la cultura, sino que sobre el ministerio. Y yo lo llamaría a fiscalizar, que puedan ver en sus regiones qué es lo que pasa. En mi caso, el ministro lo sabe, me hemos pedido un par de veces, yo le he pedido, por ejemplo, cómo va el avance de la Biblioteca Regional de Puerto Montt, cómo apoyamos a las iglesias patrimoniales de Chiloé, que tienen una serie de dificultades, cómo relevamos el bicentenario de Chiloé, ¿cierto? O, por ejemplo, y dejar de pelearnos entre unos y otros, pues aquí tenemos que trabajar todo en común. Esta semana, por ejemplo, presidenta, en la región se lanzaron 1.500 millones de pesos de fondos concursables para las provincias de Chiloé, Mahuillín y Calbuco, por la construcción del puente del canal de Chacao. Fue un trabajo intenso que se hizo en la región, intenso, de varios años. ¿Quién apareció en la foto? El Ceremi de la Cultura de la región, que no movió ni un dedo por el proyecto, pero apareció en la foto celebrando. Y todos los que hicimos la pega anterior, incluso el gobierno anterior, ninguno. Entonces creo que aquí nadie sabe para quién trabaja, al revés, todos trabajamos en conjunto porque al final, el fin último es ayudar a nuestros artistas, a nuestros cultores. Gracias, presidente. Solamente vuelvo a citar al reglamento, al artículo 280. Diputado, déjeme decirle que quienes participamos de la Comisión de Cultura y muchas veces evaluamos los recortes, nos sentamos acá frente al ministro, conversamos. Yo apoyo la gestión que está haciendo el ministro, lo que no significa que yo sea anticultura ni tampoco los colegas acá presentes. Quizás simplemente, diputado, tenemos una visión diferente de cómo debe llegarse el aporte estatal hacia las culturas. Creo que eso es importante decir. Yo al menos tengo una visión y la hago presente. Yo creo que el Estado tiene que achicarse en muchas áreas, incluyendo cultura, lo que no significa que yo no me sienta cercana al mundo de las culturas ni que los apoye. Creo que debería ser una inversión mucho más privada de repente, más enfocada hacia el público. Se lo digo yo, diputado, porque además de periodista, relaciona al mundo, a la comisión misma, también me he dedicado mucho a las artes, así que no crea que por tener una visión diferente no las apoyo desde otra posición. Sí. Tengo a otros diputados para las preguntas, sin embargo, sí, voy a suspender durante 3 minutos que el ministro tiene un inconveniente. Así que, ¿qué se hace? ¿Se suspende? Ya, suspendemos la sesión por unos 5 minutos. Se reabre la sesión. Así que regresamos. Tengo en la lista al diputado Santana. ¿Ahí sí? Ya. Gracias, presidenta. Bueno, partir por saludarle a ustedes, saludar a los colegas, saludar al ministro.
Agradecerle al ministro, digamos, que haya asistido a esta invitación. Yo en realidad me quería remitir a hacerle dos consultas, una que está relacionada con la exposición que él hizo y otra a propósito de una carta pública que realizó la corporación Villa Grimaldi, un sitio de memoria de nuestro país muy conocido, y que en esa publicación, en ese comunicado, ellos denuncian que con fecha 11 de mayo los recursos para su funcionamiento aprobados por la Ley de Presupuesto del año 2025 aún no han sido transferidos. Y lo que señalan es que este problema radica principalmente en que el documento se encuentra a la espera de la toma de razón de Contraloría General de la República, quien ha devuelto, señor ministro, por su intermedio, presidenta, esta presentación en 4 oportunidades al Servicio Nacional de Patrimonio, entidad a cargo, digamos, de esta situación que yo le estoy planteando, precisamente por observaciones. Entonces yo le quería preguntar al ministro, por su intermedio, presidenta, si es que conoce de esta situación, cuáles son como los alcances, y si es que también pudiese el ministerio poner atención precisamente por el tenor, digamos, y el valor que tienen estos recursos para esta corporación. Y lo segundo, de lo que alcancé a ver, digamos, y escuchar del ministro de su exposición, es que, claro, esta discusión se da a propósito de que el gobierno, el presidente, el ministro de Hacienda, anuncian un recorte presupuestario por ministerio de un 3%, ¿cierto? Entonces, claro, uno puede estar a favor o en contra de esa decisión, pero una decisión y una facultad exclusiva que tiene, en este caso, el gobierno, los gobiernos. Pero a continuación de eso, la discusión se traslada inevitablemente a en qué se van a traducir por ministerio esos recortes. Por eso uno preguntaba siempre en la comisión cuáles van a ser los programas, las políticas públicas, o si va a haber un recorte desde el punto de vista también de los funcionarios y funcionarias, en que se va a traducir finalmente este recorte presupuestario. Entonces, la exposición del ministro yo creo que es muy transparente porque tiene que ver con eso, digamos, con cuáles van a ser los aspectos, cuáles van a ser los programas en donde se va a reducir el presupuesto. Y a mí me llama la atención, al igual como lo dijo, parece, el diputado Cuello por su intermedio, presidenta, la reducción que hay en este plan de fomento a la lectura, ¿no? Aún a pesar de que yo entiendo de que no es responsabilidad del Ministerio de Cultura garantizar que exista aprendizaje en esta línea en los estudiantes y en las estudiantes de nuestro país. Sin embargo, creo, esto es una opinión personal, que la lectura debiese ser una prioridad para el país, debiese ser una prioridad para el Estado, ¿no? Y eso uno se lo radica ahí al Ministerio de Educación, pero también al resto de organismos públicos. La Universidad de Chile hizo una investigación hace 2 años atrás acerca de los problemas de lectura en Chile. Y el 88% de los estudiantes que rinden el CIMSE en cuarto básico y en segundo medio presentan, adecuado al nivel educativo de cada uno de ellos, problemas de lectura. Y yo creo que de esto estamos todos bien conscientes. Entonces a mí me golpea, no en lo político, digamos, para no ser un tema político. A mí me golpea esto como en términos de prioridad. Porque vuelvo a insistir, uno puede estar o no de acuerdo en una reducción presupuestaria, pero inevitablemente la discusión posterior es cuáles van a ser las prioridades respecto a esa reducción. Y a mí me hace bastante ruido que para esta administración un programa que además, entiendo yo, es bien evaluado, es aplicado también en la educación inicial a través de instituciones como Junji y como Integra, lamentablemente dejan fuera a los jardines vía transferencia de fondos, que son los más precarios, se pretenda reducir finalmente el presupuesto de un programa que a juicio de muchos es un programa valioso para los desafíos en materia educativa y cultural que tiene el país, y particularmente los jóvenes. Gracias, diputada Santana. Tengo en lista a diputado Cuello, Achurra y diputado Rego. Les pido por favor sean breves porque no nos queda mucho tiempo en la comisión. Gracias. Gracias, presidenta. Seré muy breve y directo. Primero tengo una discrepancia respecto de lo que usted ha señalado como una infracción reglamentaria. Yo creo que este es un debate político y creo que cuando se da ese marco, a mi juicio, no se vulnera el reglamento. Eso como primera observación. Lo segundo, y por su intermedio, respecto a lo que ha comentado el señor ministro Undurraga, primero, sí, usted tiene razón, que estaba citado el ministro Quirós para hablar respecto al artículo 8º, no el ministro Undurraga. Sin embargo, pese a ello, también quisiera indicar que la propia ley que crea el Ministerio de las Culturas, las artes y patrimonio, establece como principio el respeto a los derechos de los creadores y en este caso el
es un deber de este ministerio promover el respeto de derechos de propiedad intelectual. Entonces, eso dice relación directa con la materia en comento, toda vez que efectivamente, como ha señalado el diputado Bernal por su intermedio, acá está en riesgo la propiedad intelectual de los creadores. Y finalmente, entiendo lo que plantea el ministro respecto de otorgarle un plazo para poder dar más detalles respecto de los recortes a fondos establecidos por ley. Y ahí mi pregunta más bien es si este recorte, que es muy sustantivo, afecta a la ejecución de estas leyes, pero también me surge la siguiente duda, y por eso que hubiera sido bueno que el ministro Quirós hubiera venido, sin embargo no lo hizo, porque en definitiva, cuando en la primera oportunidad que vieron el ministro Undurraga, nosotros hicimos la pregunta respecto de la instrucción que había dado Hacienda sobre el recorte de programas, y esto implicaba una evaluación. Entonces, ahí me queda la duda, porque si en el fondo la explicación entiendo yo que debe ser anterior al recorte, no ex post. Entonces, en eso creo yo que aquí ha fallado. No quiero atribuirlo al ministro Undurraga, pero sí que quiero atribuir que hay una falta de responsabilidad por parte del Ministerio de Hacienda, puesto que esto se explica antes. Antes hay que explicar por qué se recortó, no después. Entonces, eso creo que invierte un poco el orden lógico de las cosas. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Achurra y luego el diputado Rego. Muchas gracias, presidenta. Yo, en primer lugar, quisiera saludar a César Muñoz y Jorge Majú de la SCD, la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, que también nos acompañan esta tarde. Yo quisiera decirle, ministro, por su intermedio, presidenta, y se lo digo muy genuinamente, yo estoy muy preocupado por tratar de entender cuál es realmente su mirada, su idea de cómo se desarrolla el fomento de las artes, la cultura y los patrimonios en Chile. Yo recuerdo las conversaciones, por su intermedio, presidenta, con el entonces ministro Luciano Bruscoque, con el subsecretario Juan Carlos Silva. Teníamos diferencias, hartas diferencias, un poco más de mercado, un poco más de Estado, teníamos matices, ¿no? Aquí industria, aquí no, pero teníamos un objetivo común y habían miradas, nosotros disputábamos miradas en esto. Yo todavía no entiendo, ministro, realmente, más allá de los recortes, más allá de que la diputada con todo su legítimo derecho, presidente, cree que menos Estado, más mercado, ok, pero ¿en base a qué? Si aquí hay política comparada, el diputado Neumann, por su intermedio, presidenta, que es experto en esto, conoce cómo funcionan los modelos que tienen más mercado. Tienen niveles de incentivo, ley de donaciones culturales, o sea, no son mercados espontáneos. Las artes y la cultura en ninguna parte del mundo, ni en Inglaterra, ni en los mercados más desarrollados, son espontáneos. En Inglaterra tienen lo que se llama los 3 tercios. Entrada por ticket, 1 tercio, entrada por Estado y entrada por aporte de privado. No existe ningún lugar del mundo en donde las artes y la cultura en todas sus expresiones se desarrollen en base únicamente a la actividad propia del mercado. Y se lo digo, ministro, porque usted me podrá decir legítimamente y esquiva con astucia, digamos, el referirse al CNTV, pero el CNTV pasa por el Ministerio de la Cultura. Usted sabe que está dentro de la glosa presupuestaria del Ministerio. El CNTV forma parte de la partida del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, pero el fondo del CNTV se financia con una transferencia específica desde MINCAP, ¿no? Entonces, independiente de la cuestión técnica, usted tendrá una opinión de eso, ¿no? Como ministro de la Cultura, tendrá una opinión sobre el desarrollo del audiovisual en Chile. Lo mismo que el derecho de autor. La base que crea, normativa que crea el Ministerio de la Cultura dice, lo citó por su intermedio, presidenta, el diputado Cuello, promover el respeto y la protección de los derechos de autor y derechos conexos y su observancia en todos aquellos aspectos de relevancia cultural, como asimismo impulsar su difusión. El artículo número 3, numeral 10 dice expresamente promover el respeto y la protección de los derechos de autor y derechos conexos. Me imagino que usted, ministro independiente, que está muy bien, el ministro Quiroga ha instruido este recorte, pero usted tendrá una opinión, ¿no? Usted tendrá una visión, le parecerá particularmente importante esto, porque entre otras cosas es parte del mandato de su ministerio. Entonces, yo le digo sinceramente, ministro, a mí me preocupa y me sumo un poco a lo que planteaba el diputado Bernales por su intermedio, presidenta, como la falta de profundidad que estamos dando en el debate. ¿Usted me podría llegar a nombrar, ministro, por favor, 2 ideas para fomentar las artes y la cultura en Chile, que no sea esto de los espectáculos masivos? Porque yo soy especialista en los espectáculos masivos. Me dediqué a eso 20 años de mi vida. Le puedo decir todas las limitancias y todas las dificultades de eso. O de grabar las obras. Perfecto, tiene un montón de temas de derecho de autor que resolver con eso. 2 ideas que usted va a impulsar por su intermedio, presidenta,
para desarrollar las artes, la cultura y los patrimonios en este ciclo en nuestro país. Muchas gracias. Diputado Rego, ¿no se encuentra en la sala? Ya. No, porque acá no hay diputado. Quedó como el fantasma del diputado Santana. Ahí sí. Ah, diputado Contreras, perdón. Gracias, presidenta. Yo creo que aquí me asalta una preocupación que es transversal. Yo pienso que todos los que estamos acá, o intuyo, de que todos estamos profundamente involucrados en la cultura de nuestro país. Pero cuando uno observa los dichos de un lado, del otro lado, uno se da cuenta que tienen definiciones completamente distintas de lo que es la cultura. Entonces, escuchamos por medio de su intervención, presidenta, defendamos y le piden por medio suyo al ministro que defienda el mundo de la cultura. Y yo me pregunto qué es lo que piensa la izquierda de la cultura, qué es lo que piensa la derecha, y definitivamente son cosas totalmente distintas. Aquí hay una especie de diálogo de sordos, lo vuelvo a insistir, porque si la práctica de culo y el cine porno es cultura, es importante que lo podamos clarificar por un lado, y que es cultura también para el gobierno actual. Dicho eso, me gustaría también, se plantea acá, programas efectivos, como el Fondo de la Lectura. Y el problema de la lectura no es de hace 4 años, lleva prácticamente 2 décadas con un problema grave en la comprensión lectora en nuestro país. Entonces, por medio suyo, presidenta, me gustaría que en 3 semanas más, cuando el ministro venga a exponer lo que va a presentar, que nos diga realmente qué programas son efectivos para el desarrollo cultural, naturalmente respetando, en este caso, la visión del gobierno. Y sobre esa base, las críticas vendrán de la izquierda sobre la base de la definición cultural que tiene la izquierda. Pero creo que es muy importante hacer ese examen, ver qué programas son efectivos, cuáles no son efectivos, y que no nos engañemos más respecto de la situación cultural en nuestro país, porque si hay algo que está en crisis en Chile es la cultura de nuestro país y también la educación de nuestro país. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Contreras. Ministro, en los últimos minutos que queda, si puede responder las preguntas que le hicieron los diputados. Gracias, presidenta. Le voy a enviar al diputado Videla por su intermedio, porque no quiero omitir a nadie, con las asociaciones o grupos que me he reunido durante estos 60 días. En relación al GAM, diputado, bueno, eso ha sido ya no solamente una conversación y discusión al interior de esta comisión, sino además de público conocimiento. En breve resumen, le podré señalar que la decisión del GAM de no concurrir con las obras está dada fundamentalmente por un problema de caja. A nosotros nos señaló la exministra que la primera cuota era 20.000 millones de pesos y resultó que la primera cuota era de 40.000 millones de pesos y no teníamos el dinero. Esos 20.000 millones de pesos se generaban de 9.000 reasignados del propio presupuesto del ministerio y 11.000 suplementados por la DIPRE. Lo que daba los 20.000 y no los 40.000, no teníamos de dónde sacar los 40.000 y tampoco sacar el resto de los dineros dadas las condiciones en las cuales estábamos. En relación a las multas por término de obra, tengo entendido que el ministro de Obras Públicas, que es finalmente el ejecutante de las mismas, es el que debe revelar la cifra final, que todavía no está, porque se están concluyendo las obras. No se puede cortar una obra así a un chuzazo, sin
generar todos los cometidos que hay que cometer, digamos, para garantizar la seguridad física, incluso la obra inconclusa. Pero no son 45.000 ni 56.000 millones de pesos. 40.000 era la primera cuota y nosotros teníamos previsto 20.000. La obra completa cuesta 114.000 millones de pesos. Por su intermedio, presidente, el diputado Bernales, obviamente que nosotros no vamos a parar la infraestructura de este país, cultural. De hecho, acabamos de poner la primera piedra de una biblioteca en la región de la Araucanía. Estamos en conversación incluso con usted en términos informales de ver cómo potenciar, digamos, el circuito de la iglesia en Chiloé y qué es lo que va a pasar en su región. No está, y ahí vuelvo a retomar, digamos, el compromiso que nosotros tenemos en esta materia, que dice relación con no vamos a poder hacer todo lo que estaba proyectado, pero no vamos a dejar de hacer lo que podamos hacer. Un GAM son 18 obras de infraestructura en una sola obra, y en la región metropolitana, y las 18 fuera de la región. Bueno, tal como lo señalé, diputado Cuello, por su intermedio, presidenta, no aperturé antes y no lo voy a hacer ahora porque primero teníamos que tener certeza cuál era el número. La primera vez, la segunda vez o la tercera vez que nos reunimos no tenía certeza cuál iba a ser el número. Entonces no. Ahora, como usted muy bien sabe, y yo mismo aquí lo he dicho en relación a los dineros que se juntaron para la primera cuota, existen las reasignaciones y nosotros hoy día estamos en el... Ministro, perdón, ¿debo extender la sesión? ¿Hay acuerdo para 5 minutos de prórroga? Gracias. Hay acuerdo. Continúe, ministro, y por favor le pido, pueda ser un poco más breve para porque nos quedan algunos puntos de sesión. Yo no voy a confrontar por su intermedio, presidente, al diputado Churra. Espero el video que va a sacar después de esta en sus redes sociales, donde me golpea consistentemente desde la primera reunión. Así que ahí... Pero él me trató de ignorante. No, perdón. Disculpe, perdón. Ministro... Sí, a ver, silencio. Pido al ministro, tanto como a los diputados presentes, que por favor se refieran en buenos términos a los demás diputados. Por favor, un segundo. Muchas gracias, presidenta. No, yo la verdad, lo menos que tengo es un ánimo confrontacional personal con el ministro, una persona por su intermedio, presidenta, a la que yo respeto. Mi único interés tiene que ver con descifrar y entender cuál es su mirada respecto al desarrollo de las artes y la cultura. Si el ministro por su intermedio tiene interés de atacar al mensajero, está muy bien, él tiene derecho a hacerlo, pero mi interés es informarle precisamente a las audiencias que nos están siguiendo y que están tratando de entender por qué se producen estos recortes, entender cuál es la mirada que tiene actualmente el Ministerio de las Artes y la Cultura para llevar a cabo su misión institucional, porque no es una misión personal, es institucional, instruida por ley. Por favor, continúe, ministro. Solo me queda señalar en estos breves segundos una sola cosa. La voluntad de este ministerio no es destruir valor. El presupuesto efectivo va a ser más grande que el presupuesto del año anterior.
cada uno le podrá sacar la punta del lápiz por donde estime conveniente, pero los hechos objetivos señalan que al gasto o inversión del año anterior se va a incrementar en un 11% en relación al mismo periodo. Nosotros estamos trabajando para readecuar el presupuesto de la mejor forma posible, dando cumplimiento efectivo a todas y cada uno de los compromisos que incluso no fueron realizados por este ministro ni por en este periodo, pero entendemos que los compromisos de Estado son compromisos de Estado y desde ese punto de vista nosotros le hemos estado dando fiel cumplimiento a la palabra comprometida por la exministra. En relación al diputado Santana de Villa Grimaldi, me voy a ocupar, diputado, por su intermedio, presidenta. Lo que sí tengo que señalarle que lamentablemente las tomas de razón con sugerencias o con rechazos parciales por parte de no son al amaño o al antojo del ministerio de turno, y tampoco las resuelve el ministerio, las tiene que resolver el origen. También nos pasó con el Museo de Arte Precolombino y con otros organismos adicionales. No es un tema con un organismo de derechos humanos por lo demás, pero de todas formas le voy a dar fiel seguimiento y apenas lo... No, sí, porque el Servicio Nacional del Patrimonio es quien fiscaliza, pero la emanación, quien entrega el documento es el beneficiado, no es el Servicio Nacional de Patrimonio. Gracias. Ya, ¿hay acuerdo para extender 5 minutos más solamente para ver puntos varios y el resto? Aprovecho de despedir al ministro. Muchas gracias por venir a responder las preguntas y creo que como comisión también estaríamos encantados de que nos pudiera visitar cuando tuviera esa información en 3 semanas más, según lo que informó. Muchas gracias, ministro. Y puntos varios, ¿algún diputado tiene algo pendiente o algo que mencionar en este espacio? Nadie. Para la próxima sesión está acordado recibir invitados respecto a los proyectos en estudio. Esto es el Circo Tradicional Chileno y el Baldomero Lillo. Y propongo agregar el proyecto del diputado Bernales, si es que le parece. Creo que estaba en tabla, pero lo recuerdo como tercer lugar en la conversación, que es sobre la obligación de las empresas productoras de conciertos y eventos musicales masivos a garantizar adecuada visibilidad. Sí. Me encantaría decirle que sí, pero está a la disposición. Si está Circo de Tachuela y se puede agregar un invitado más, yo creo que no habría problema con que fuera. No se preocupe, diputado, está integrado la invitación, ¿ya? Así que puede ser en esta sesión o quizás en las próximas, o sea, la siguiente, pero ahí vamos a coordinar. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.